Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Hoy preparé unas costillas que quedaron riquísimas. Son unas costillas al achiote y las estoy acompañando con un arroz blanco y una cebollita descremada con chile habanero, que queda buenísimo y es la combinación perfecta. Ojalá que se queden a ver la receta porque van a ver qué rica y qué fácil es preparar estas costillas. Y recuerden que cocinar es muy sencillo. Sigan mis recetas suscribiéndote a mi canal El Sazón de Silvia, compártelo con tus amigos y deditos arriba. Son todos los ingredientes. Recuerden, no es necesario que anoten nada. Aquí abajo en la descripción del video van a encontrar la lista para preparar estas riquísimas costillas. Pues ahora sí, vámonos a cocinar. Vamos a comenzar a preparar el achiote. En el vaso de la licuadora vamos a agregar el jugo de naranja, vinagre, los 2 dientes de ajo, el achiote. El comino le vamos a agregar 2 pizcas, es lo que tomé aquí con mis 2 dedos, nada más, y vamos a licuar. El achiote ya está listo y lo vamos a reservar. El siguiente paso es salpimentar la carne. Aquí tengo las costillas en trozos chicos, pero las pueden dejar del tamaño que ustedes gusten. Más o menos le puse una cucharada cafetera de sal. Vamos a revolverlas bien y estas costillitas ya van a quedar listas para llevarlas al sartén y dorarlas. En un sartén vamos a agregar un poco de aceite y aquí vamos a agregar las costillitas para dorarlas por todos los lados. Las costillitas ya están doradas. Ahora les vamos a agregar el achiote que ya teníamos preparado. Las vamos a dejar. Inmediatamente llegó el olor que huele riquísimo ya con el achiote. Las vamos a dejar a fuego muy bajo. Las vamos a dejar aproximadamente aquí entre 50 a 60 minutos. Según qué tan suavecitas las quieran, las vamos a dejar. Lo más bajito que puedan. Van a dejar las costillas y las vamos a tapar para aprovechar todo el vapor y queden muy suavecitas. Las costillitas al achiote ya quedaron listas. En total las dejé 1 hora y 10 minutos. Le aumenté 10 minutos más. Y vean qué ricas se ven. Ya es tiempo de apagarle. No fue necesario agregarle más sal porque la que le agregué a la carne y la que trae el achiote, con esa fue suficiente. Y aquí en este plato voy a servirme las costillitas. Preparé un arroz blanco y también tengo aquí la tradicional cebolla morada con chile habanero que está desflemada. Y aquí voy a servir estas ricas costillas. Vean qué ricas se ven. Y huele delicioso. Y antes de irnos a los ingredientes, yo voy a probar este pedacito de carne que se ve y huele delicioso. Los ingredientes que necesitamos para las costillitas al achiote es 1 kilo de costilla de cerdo, 50 gramos de achiote, que viene siendo la mitad de una barrita normal, 2 dientes de ajo, media taza de jugo de naranja, 2 pizcas de comino en polvo, 3 cucharadas de vinagre del que tengan en casa, un poco de aceite, aproximadamente 1,5 cucharadas del aceite que acostumbren, sal y pimienta al gusto. Son todos los ingredientes. Recuerden, no es necesario que anoten nada. Aquí abajo en la descripción del video van a encontrar la lista para preparar estas riquísimas costillas. Pues ahora sí, vámonos a cocinar.